Hay películas de terror que buscan asustarte con monstruos, otras intentan impresionarte con sangre y violencia, pero existen algunas que encuentran algo mucho más incómodo: el miedo de quedarse atrapado física y emocionalmente con alguien que destruyó tu vida. Till Death, protagonizada por Megan Fox, toma una premisa simple y la convierte en una experiencia de supervivencia llena de tensión, ansiedad y desesperación. Aquí el verdadero horror no aparece en la oscuridad, sino dentro de una relación que ya estaba muerta mucho antes de que comenzara la película. Hola una vez más, esto es Entre Planos y Pensamientos, bienvenidos otra vez. Estrenada en el 2021 y dirigida por S.K. Dale, Till Death llegó sin hacer demasiado ruido. No era una superproducción gigantesca, no pertenecía a una franquicia famosa y mucha gente incluso pensaba que sería simplemente otro thriller genérico protagonizado por Megan Fox. Pero lo interesante fue precisamente eso, la sorpresa, porque la película terminó siendo mucho más intensa, claustrofóbica y emocionalmente incómoda de lo que muchos esperaban. La historia comienza mostrando a Emma, interpretada por Megan Fox, atrapada en un matrimonio completamente desgastado. La relación con su esposo Mark ya no transmite amor, ni confianza, ni felicidad, solo distancia. Y desde los primeros minutos la película deja claro que Emma vive emocionalmente desconectada de su propia vida. Ese detalle es importante porque Till Death no funciona únicamente como un thriller de supervivencia, también funciona como una historia sobre una mujer atrapada dentro de una relación tóxica. Y la película utiliza literalmente esa idea. Todo cambia cuando Mark organiza una aparente escapada romántica en una casa aislada junto a un lago congelado. Lo que parece una oportunidad para reparar el matrimonio termina convirtiéndose en una pesadilla absoluta cuando Emma despierta esposada a su esposo muerto después de que él se disparara frente a ella. Y desde ahí comienza el verdadero horror, porque Emma no solo debe sobrevivir emocionalmente al trauma, también debe cargar físicamente el cuerpo de alguien que convirtió su vida en una prisión. Esa es probablemente la idea más brillante y perturbadora de toda la película. El cadáver no es solamente un elemento de tensión, es una metáfora. Emma literalmente arrastra el peso de su matrimonio muerto mientras intenta sobrevivir. Y honestamente la película entiende muy bien cómo explotar esa sensación. Gran parte de Till Death ocurre prácticamente en un solo escenario. La casa aislada se convierte en una cárcel helada donde cada habitación transmite incomodidad. Eso representó uno de los mayores desafíos de producción. S.K. Dale necesitaba mantener el suspenso durante casi toda la película utilizando espacios limitados y una protagonista prácticamente sola en pantalla. Y ahí Megan Fox termina sorprendiendo bastante, porque durante años fue vista principalmente como una figura asociada a blockbusters y personajes superficiales, pero aquí carga gran parte de la película desde el agotamiento físico y emocional. Su actuación depende muchísimo de expresiones, respiración, desesperación y tensión corporal, y además filmar esta película debió ser físicamente agotador. Megan Fox pasó gran parte del rodaje literalmente esposada a un actor o arrastrando peso muerto durante múltiples escenas. El equipo utilizó distintas técnicas para lograr que el cuerpo pareciera realista sin poner en peligro a la actriz durante secuencias complicadas. De hecho, uno de los retos más difíciles fue coordinar los movimientos de cámara alrededor del cadáver y mantener continuidad física entre tomas, porque cualquier error hacía que la ilusión desapareciera. Y aunque pueda parecer un detalle pequeño, gran parte de la tensión de la película funciona precisamente porque el cuerpo siempre está presente. Nunca puedes olvidarlo, nunca puedes escapar de él. Visualmente, Till Death aprovecha muchísimo el invierno y los paisajes congelados para reforzar la sensación de aislamiento. La nieve no luce hermosa aquí, luce hostil. El lago congelado, los árboles vacíos y el silencio exterior hacen que Emma parezca atrapada en un lugar completamente desconectado del mundo. Y eso intensifica muchísimo la sensación de desesperación. La fotografía utiliza tonos fríos, azules y grises para crear un ambiente emocionalmente muerto. Incluso dentro de la casa hay una sensación constante de vacío. Nada transmite calor humano y eso conecta perfectamente con el estado mental de Emma. La música también juega un papel importante. La banda sonora evita exagerar las emociones y prefiere trabajar desde sonidos tensos, silencios incómodos y pequeñas explosiones sonoras que aumentan la ansiedad. Muchas veces la película utiliza el silencio como herramienta principal y funciona, porque cuando una historia ocurre en espacios cerrados y aislados, el silencio puede ser incluso más aterrador que la música fuerte, especialmente cuando Emma queda completamente sola, o al menos aparentemente sola, porque la película no tarda demasiado en introducir nuevas amenazas, y ahí Till Death cambia ligeramente de tono. Pasa de ser un thriller psicológico
psicológico sobre trauma matrimonial a una historia de supervivencia más directa. Algunos espectadores disfrutaron muchísimo ese cambio porque la película aumenta constantemente de tensión física y obliga a Emma a improvisar soluciones desesperadas. Otros sentían que la primera mitad, más psicológica e incómoda, era incluso más interesante que el tramo final, pero en general la recepción fue bastante positiva. Muchos críticos destacaron precisamente lo inesperadamente sólida que resultó la película, especialmente la actuación de Megan Fox. Till Death ayudó a cambiar parcialmente la percepción que mucha gente tenía sobre ella como actriz. Durante años Megan Fox estuvo atrapada dentro de una imagen muy específica creada por Hollywood. Era constantemente utilizada como símbolo visual antes que como intérprete dramática, y esta película le permitió mostrar algo distinto: vulnerabilidad, cansancio, miedo y resistencia emocional. Muchos medios incluso mencionaron que era una de sus mejores actuaciones hasta ese momento, y honestamente tiene sentido, porque la película depende completamente de que el espectador conecte con Emma. Si no crees en su desesperación, nada funciona. Otro aspecto interesante es que Till Death fue una de las primeras películas de S.K. Dale como director de largometrajes, y para hacer un debut demuestra muchísimo control del ritmo y la tensión, especialmente porque mantener el interés del público durante una historia tan limitada visualmente no es nada fácil. La película entiende perfectamente algo importante: el miedo no siempre necesita criaturas sobrenaturales, a veces basta con una situación imposible, y pocas situaciones resultan tan aterradoras como despertar atrapado junto a alguien muerto sin posibilidad inmediata de escapar. Pero quizá lo más interesante de Till Death es lo que representa emocionalmente, porque debajo del thriller existe una idea bastante triste. Emma ya estaba atrapada antes de las esposas. La relación con Mark había destruido lentamente su identidad, su felicidad y su libertad emocional mucho antes de aquella noche, y por eso la película funciona también como metáfora. El cadáver representa un vínculo tóxico que sigue controlando su vida incluso después de la muerte, algo que muchas personas entienden emocionalmente. Relaciones que terminan pero cuyo daño permanece, personas que desaparecen físicamente pero continúan ocupando espacio dentro de nosotros, y eso le da a Till Death una dimensión más interesante que la de un simple thriller de supervivencia, porque al final Emma no solo intenta escapar de una casa, intenta escapar de todo lo que esa relación convirtió en ella, y quizás por eso resulta satisfactorio verla luchar, resistir y negarse finalmente a seguir siendo una víctima, porque la película transforma el dolor emocional en supervivencia física y convierte una historia pequeña en algo sorprendentemente intenso. Puede que Till Death no revolucionara el género, puede que no tenga el presupuesto gigantesco de otros thrillers modernos, pero entiende perfectamente cómo construir tensión desde el aislamiento, el trauma y la desesperación, y sobre todo demuestra que a veces las historias más incómodas son aquellas donde el verdadero monstruo no necesita esconderse debajo de la cama, porque ya dormía a tu lado. Si te gustó este recorrido cinematográfico, comparte este video con otros amantes del thriller y el terror psicológico. Comenta y dale like para seguir apoyando este espacio donde cada historia se vive entre planos y pensamientos.